¿Están ahí? Oye, son muchos, yo pensé que había poquitos. Es que mezclamos sedes, ahí mandaron el link a dos de Ah, uno, entonces igual somos varios. ya, yo estoy aquí en la noche. Diga otra. ¿Terminaron recién con el Dr. Chende? Sí, nos dio un break como de 15 minutos, así que están algunos, de hecho, de los que están conectados deben estar ahí como todavía sin volver, pero van a ir volviendo. Pero, Brave, pero él sigue todavía su cuestión, su cosa. No, ya terminó. Ah, ya, estamos bien. Sí, yo estaba en actividades artístico-musicales, familiares. Bueno, entonces me estoy yendo a la casa de mis hijos. Voy a estar en el auto, pero completamente concentrado en lo importante. Hoy tenemos una clase, La Paz levantó ¿no? la mano, no sé si quiere hablar o algo o fue sin querer. ¿Quién? Una compañera, Paz. Fue sin querer, perdón. Doc, no sé si quiere que lo esperemos que se instale o... No, pues si yo ya estoy conectado, ya estoy. Dejé mi guitarra, el piano de mi hijo, que hagamos tocar ahora. Hoy nos invitaron a tocar a los 80 años en la Escuela de Salud Pública, que es en junio. Es que viaja a la escuela. Y en eso estamos preparando repertorio. Pero a los que me conocen de la norte cachan que ando, pero los otros de las otras sedes no cachan. No importa. No todo puede ser medicina en la vida. Ya, entonces yo ya me metí al auto y lo estoy escuchando. Voy a apagar la cámara. No, yo estoy bien cuando quieran nomás. Ya, no sé si alguien tiene preguntas, si vamos como viendo por tema. Yo supongo que los que están son los que les toca con los productos el examen, ¿no? No, están todos. Ay, qué mateo. Internos motivados. Sí, se pasaron. 8 de la noche. Estos cabros son más estudiosos que antes. Ya, aló. Ahí me escuchan bien, ¿cierto? Digo, Sí, perfecto. súper. Ya, estupendo. Con esto yo los veo, la Rosario, Barbara. La Gaby tiene una pregunta, Doc. Ya, démosle. Hola. Hola. Quería preguntar de el cáncer de recto que tiene como de la neoadyuvancia, Ya. quimio radio y después tiene quimio adyuvante, pero no sé si es la misma quimio o la del principio es solo como la sensibilizadora de la radioterapia. Tienes razón. Oye, pero eso no la van a preguntar, ese nivel de cosas. No, ya basta con que digan que sí, que hace radioquimio, que la quimio es sensibilizadora en la radioterapia. Ya con eso, una respuesta más que suficiente. Y en general hay distintos protocolos, pues hay protocolos largos, acortados, algunos que van con cirugía, otros que se espera respuesta completa, y ahí se va viendo si después se hace o no se hace. Pero en general lo clásico es radioquimio, cirugía y después quimio, que ahí ven según la histología si es la misma u otra o van cambiando, pero suficiente con eso, no hay que entrar en qué medicamento. Ya. Y otra Más que cosa, nada el diagnóstico, la orientación, todo ese tipo de cosas, la tipificación, ahí sí. ya. Ya, ¿qué me...? Sí, Esdra, cuando hay en el cáncer de colon metástasis hepáticas, ¿hay como criterios para hacer la resección, como por ejemplo Sí. en el hepatocarcinoma, o es como por porcentaje funcionante? Sí. Bueno, ahí también te metiste nuevamente súper específico, no creo que... Pero en general, los etapa 4 tienen tratamiento y ahí depende de la respuesta a la quimioterapia y eso va a depender de la histología, de la función reparada, de todas las cuestiones ya más específica oncológica. Y no hay una sola forma. Por ejemplo, si hay muchas metástasis en ambos lóbulos hepáticos, en que teóricamente no es susceptible de resección, va a quimioterapia. Ahí se ve si responde o no, cambian la quimio. Y ahí van viendo si es que sacan un lóbulo, si sacan un segmento, si sacan solamente la metástasis, si le hacen tratamiento directo a la metástasis, etcétera, etcétera. Hay por etapas como va a hipertrofiar lo mismo que como en el hepatocarcinoma.
ese es un mundo, pero gigantesco, que tampoco es para ustedes súper específico. De hecho, eso lo cachan más los cirujanos hepatobiliares, y para eso lo importante existe el comité oncológico, donde se discute caso a caso, con los radiólogos, con los radioterapeutas, con los oncólogos médicos, con los cirujanos hepatobiliares, con los cirujanos pulmón, lo mismo cuestión cuando hay metástasis en pulmón, y con los rectales. Entonces cada uno en conjunto se va armando el cuento. Pero eso no es, y es, oye, inmenso las posibilidades y alternativas, y eso no es para ustedes tampoco. La Charo tiene pregunta. Hola, doctor. Tengo una pregunta del tema de las hemorroides que nunca me quedó muy claro. Cuando se complican, por ejemplo, las hemorroides externas con una trombosis hemorroidal, Sí. siempre hablan de una ventana de tiempo en la cual se puede hacer la trombectomía. Sí. Pero lo que me queda de duda es que he escuchado las dos cosas, que es antes de ese tiempo o después de ese tiempo. Como esos 2-3 Ya. días que le ponen de corte. Bueno, en general, en todas las cosas, bueno, este tema de hemorroides, todo es caso a caso, paciente a paciente. Hay como criterios generales, pero siempre es la cosa específica del paciente, que cuando los pacientes no se guían por norma ni cuestión. Entonces, en general, ya, enfermedad hemorroidal interna, hemorroide externa, complicaciones de la hemorroide interno, del sangrado, el prolapso, la fluxión, que puede llegar a la necrosis, de la mucosa puede llegar a Fournier, etcétera, etcétera. Y de la complicación externa es la trombosis hemorroidal externa, ¿cierto? Que en el fondo, filosóficamente no es una trombosis, porque trombosis es un coágulo intravascular. Aquí lo que supone que pasa es que se rompe un plexo externo y sangra, entonces en el fondo es un hematoma, pero igual se le llama trombosis. Ahora, la inmensa mayoría, bueno, hay mucha gente que no consulta. Tal vez si aquí preguntamos en una encuesta entre todos nosotros, hemos tenido algún porotito chiquitito. Lo que pasa es que, claro, no es una nuez, pues, un granito de arroz, una lenteja que es chiquitito y esa pasa viola. Pero en general la mayoría es manejo médico. Es decir, calor local, el aseo, toda la cuestión, y esperar que se reabsorba solo porque es un machucón, al fondo, de sangre que se va a reabsorber. Pero cuando nosotros hablamos de trombectomía, que es ir a abrir la piel con anestesia local, sacar el trombo, en general, que no es 100%, se prefiere dentro de las primeras 48, 72 horas, o sea, 2-3 días, dentro, o sea, antes que sea un proceplazo, y no después. ¿Por qué? Porque es el momento en que está el coágulo, el trombo más bien formado, no hay tanto edema y uno al abrir la piel puede sacar el coágulo o el trombo. Y después de eso es más difícil porque hay más edema, ya está más formado, hay tabique, uno muchas veces termina abriendo y no encuentra el trombo, sale un poquito nomás. Entonces se prefiere dentro de uno dice 2 días, otro hasta el tercer día. Antes, que es lo que preguntáis tú, antes. Y después no. Ahora, eso es en general, porque si con algunos hemos hecho poli y alguna vez igual, oye, ya una semana igual le abro. Ya, porque eso estoy viendo, que uno ve localmente, que si la piel está delgada, que a veces el mismo trombo o el coágulo necrosa la piel por isquemia, como una úlcera por presión, en que la presión la hace el trombo, ulcera la piel, se empieza a salir, y aunque ha pasado 5, 7, 10 días, uno lo puede terminar de abrir, ¿cachai? Entonces a mí me puede decir, oye, pero usted dijo que hasta los 2-3 días. Sí, a los 2-3 días, en general, porque uno puede esperar un poquito más, o sea, depende de ahí caso a caso en qué momento consulta. Y lo otro es que la mayoría no se le hace nada, o sea, aunque tenga 2-3 días, si es un auto que no es tan grande, no le duele tanto, mejor manejo médico con antiinflamatorio, el reposo, un poquito las patas para arriba, tren del lembo, el calor, el baño de asiento y punto. Porque eso igual se va a ir a reabsorber solo. Y porque ha pasado, y no ha pasado a nosotros, que uno saca el trombo y está el vaso ahí, el vaso hemorroidal externo, que sangra, que chicotea y que no para, y que uno le termina pasando puntos y que al final termina llevándolo para avión. Eso es excepcional, pero es muy penca que uno le pase. Sobre todo si no es cirujano. Entonces, en general, la recomendación oficial es primero 2-3 días,
si es que el trombo molesta mucho, si no, déjalo tranquilo nomás, igual va a desaparecer. Y en casos especiales se puede hacer después, pero eso ya para el especialista. Tanto hablar por un trombo no hemorroide externo, así como tanto tema. No sé si si fue muy enredada la respuesta. No, me quedó claro. El concepto los primeros días. Sí. Pero si es que Caso es muy grande, si no es tan buen sintomático, no lo deja tranquilo. Ya, súper. Está José Ignacio Morales y después Pedro Guerra. Ahora una consulta con respecto a la fluxión hemorroidal, que he leído que el manejo de primera línea es manejo médico, pero también he leído que es de una cirugía de urgencia. Entonces... Sí. Hoy día corregí las pruebas y vi que uno puso cirugía, hospitalizado para cirugía, y ahí, no. Yo no sé dónde leer, pero en general sí, antes se operaba en agudo, la fluxión, ¿cierto? Este edema, trombosis, que está casi como una hernia tascal, las hemorroides son más para afuera. Antes se hacían esfinterotomía cuando yo era interno, se hospitalizaban, se operaban, se hacía hemorroidectomía de urgencia, esfinterotomía, pero hace muchos años que ya no se prefiere que no. Salvo que tenga necrosis, que haga un Fournier, bueno, ahí tienes que hacer el Fournier, ¿cachai? Pero en general, la indicación es manejo médico. Algunos, si no compromete tanto, un paciente suponte, no sé, porque si es insuficiente renal coronario, está muerto de dolor, claro, y mejor lo tiene hospitalizado con beta bloqueo, cuestiones para la cuchara. Pero un paciente normal, cualquiera de ustedes o yo, con una fluxión, es para reposo en la casa, antiinflamatorio, reposo, baño de asiento, laxante, licencia y Trendelenburg. Ahora, uno hospitaliza cuando el dolor ya es mucho, hay que darle opiáceos, ¿cachai? No sé, por ruralidad o inmunosuprimido, usuario de corticoides, está en quimioterapia, cualquier cuestión con un factor de riesgo, así como los abscesos, claro, ahí lo hospitalizáis, pero en general el manejo es médico, con reposo, tanto así, o sea, de hecho antes se recomendaba, por ejemplo, decir manejo médico y operar en frío, como cuando ya haya pasado todo el edema, pero hay veces que uno hace el manejo médico y la cuestión desaparece, vuelve a un estado, a zona cero, estado cero en que no hay patología hemorroidal, ¿cachai? Y uno ni siquiera se opera. Eso, porque cuando hay mucho edema, mucho compromiso, hay más posibilidad de comprometer, lesionar el esfínter, y lo otro es sacar mucha piel. El sacar mucha piel, no sé si se acuerdan de eso que hemos visto, cuando uno saca mucha piel del perímetro del margen anal, más del 50% existe el riesgo de la estenosis, de que después cicatrices haga una estenosis de la piel y pasa eso. Entonces, en general, el manejo es médico. Y al que puso manejo quirúrgico le puse que estaba equivocado en la prueba que corrigió hoy día. Pero sí, antes se decía que había que esperar antes, 20 años atrás, por 15 años atrás. Hace mucho rato. Bacán, gracias, doctor. Manejo médico, como el plastrón también. Plastrón apendicular, manejo médico, salvo ciertas situaciones. Doc. ¿Ah? A mí me llegó una duda justo con el plastrón, ya que lo mencionó. Ya que lo tocamos, sí, pero sabéis que es un tema porque hemos tenido varios pacientes. Sí. Sale. De la duración del tratamiento antibiótico del plastrol, ¿cuánto por lo general se deja y después, en el fondo, cuánto se espera y qué estudio se hace después para operar al paciente? Ya, de acuerdo. Buena pregunta. Bueno, el plastrón, imagínate, toca esta formación inflamatoria, reacción del cuerpo para aislar el apéndice. Habitualmente, apéndice se da más que nada en apéndices que están ubicados en lugares no habituales, porque cuando está hincha abdominal y da el cuadro típico del dolor es, por ejemplo, esa señora, no sé si cacharon uno que se operó ayer, o capaz que se haya muerto. Me parece que una apendicitis, un tumor perforado, hizo una gangrena para atrás, para el retroperitoneo, no sé si cacharon, en la UCI capaz que haya fallecido. Esa señora, claro, de haber tenido el apéndice para atrás, entonces no dio signos peritoneales, dio dolor lumbar, pues seguro de haberle dicho que tiene una ITU, un cólico renal. Esa es la tipo de historia cuando el apéndice está ubicado en otra parte. Entonces, el manejo del plastrón médico. ¿Cuánto tiempo antibióticos? Piensen igual que una diverticulitis. Las diverticulitis, algunos, bueno, hay grupos que ni siquiera dejan antibióticos, pero en general 10, 14 días.
los plastrones ventriculares nosotros preferimos por lo menos 14 días de ceftriaxonametro o ciprofloxacinometro, un tratamiento bien asociado. Puede que los infectólogos dejen otras cositas, pero en general 14 días. Si un paciente inmunodeprimido tiene un absceso, puede durar más, 21 días, 30 días, pero en general promedio 14 días. ¿Y por qué no se opera al tiro? Porque existe la posibilidad de lesionar, de que hay muchas estructuras pegadas y que al final en la disección se produce daño inadvertido, y eso es un drama terrible que muchos pacientes terminan con intestino corto, síndrome de intestino corto por múltiples resecciones, en vez de dejarlo ahí. En los niños hasta donde se lo opera, porque tienen mucha larga vida. En los adultos hay gente que recomienda no operarlo después. Y otros que recomiendan que sí. En general, uno tiene que tratarlo con una diverticulitis. Es decir, esperar que pase el plastrón, si es como nosotros vemos adultos, y la mayoría son pacientes sobre 50, 60, 70 años, pasado el cuadro, igual que una diverticulitis, o sea, pasado un par de meses, hacerle una colonoscopía, ¿cachai? No para diagnosticar el plastrón, sino para ver de que detrás de eso no haya un tumor. Por ejemplo, la señora que operaron ayer le sacaron el apéndice, o sea, le hizo una microlectomía derecha y no saben si era un tumor perforado o era un apéndice perforado o un divertículo del ciego perforado, porque cuando está el proceso inflamatorio no se cacha nada, que es lo que era un tumor. Entonces, siempre hay que hacer una colono, sobre todo pacientes mayores de 40, ¿cierto? Buscando que no haya una neoplasia, un tumor, un neuroendocrino en la base del apéndice o un adenocarcinoma. Descartado eso, en general nosotros operamos sobre todo si es que son sintomáticos. O sea, si hay pacientes que quedan con un dolor crónico, o le haces un escáner de control a los meses y resulta que todavía hay una zona inflamatoria, o un mucocelia pendicular, es decir, que está dilatado, eso se opera. Y en general uno deja pasar unos 4 o 6 meses. Ahora, si el paciente está asintomático, le hacen un escáner y a veces el apéndice desaparece, porque se autodigirió, se necrosó, se autodigirió, se autooperó solo el paciente, ese le hacemos la colonia y no le hacemos nada más. Pero en general, uno espera que pase el cuadro, descartar la neoplasia con una colonoscopía, manejo médico, y después de 6 meses operarlo según caso a caso. Doc, Dígame. yo tengo una duda ahí entre el plastrón y el absceso, más que nada el cuadro clínico, que los dos pueden tener una masa palpable en la fosa ilíaca derecha, pero tenía entendido que el plastrón es como el que se presenta con fiebre, compromiso del estado general, más de 5 días de evolución, y el absceso no, o estoy incorrecto. Mira, ya, la apendicitis, lo clásico es la apendicitis aguda, vamos a partir con lo básico, el apendicitis aguda, un cuadro que según Gelman, agresividad del Gelman, el huésped, en general, dentro de los 24 horas el paciente está consultando la típica apendicitis, 24 o 48 horas, tú dices 5 días, sí, otros dicen 7 días, que pasado ese tiempo, el paciente no hizo el cuadro clásico de apendicitis, uno ya habla de que vamos a poner que haya un plastrón. El plastrón es un diagnóstico clínico, se refería a la masa palpable en fosa ilíaca derecha, sensible habitualmente porque es una autoinflamatoria. Y eso ocurre habitualmente después de 7 días. Ahora con el escáner, claro, a veces no se palpa la masa, pero el escáner te dice hay un plastrón. Y plastrón es el concepto bueno, puede ser, por ejemplo, un plastrón de un divertículo perforado, puede ser un plastrón de la vesícula biliar, si se perfora la vejiga. O sea, el plastrón es la reacción del cuerpo o del abdomen en este caso, para aislar un proceso de infección inflamatoria, dejarlo localizado y que no haga una peritonitis. En el caso del apéndice, el plastrón puro es solamente toda la masa inflamatoria alrededor del apéndice. Pero igual que la apendicitis, se puede abscedar, existe siendo la apendicitis aguda abscedada, que traduce habitualmente una perforación. Y en el plastrón igual, puede tener un plastrón, o sea, la masa inflamatoria, pero con un absceso, y eso se llama plastrón apendicular abscedado. Y ahí el tratamiento va al plastrón y al absceso. Y ahí pasa lo mismo que la diverticulitis. Si el absceso es chico, es decir, mide 2 o 3 centímetros, el manejo con antibióticos, hospitalizado, por supuesto, con antibióticos, y al cuarto, quinto, sexto día uno le hace un escáner de control y ve qué pasa con el absceso. Si está igual, si creció, si se achicó o si desapareció. Todo esto va en un contexto del paciente. O sea, el paciente que va bien de un plastrón, el dolor, igual que una diverticulitis, disminuye el dolor, la PCR le empieza a bajar después del segundo o tercer día de antibiótico,
ya no tiene fiebre, ya no tiene taquicardia, empieza a comer, empieza a tener tránsito, y en general la imagen del escáner es concordante con eso. Hay menos proceso inflamatorio y si hubo un absceso está más chico. Ahora, si el absceso está más grande o de partida ya medía 4 o 5 centímetros, el tratamiento de esto es los antibióticos más el drenaje del absceso. Lo mismo que una diverticulitis. Es decir, si es que se opera un plastrón appendicular abscedado es para ir a drenar el absceso, no para ir a sacar el apéndice. Entonces, y el drenaje del absceso puede ser quirúrgico, que es lo que se hacía antes, y ahora existe la radiología intervencional, que nos alivia bastante, pero es solamente el manejo infeccioso de drenar el absceso. ¿Cachai? Yo sé que aquí alguien va a decir, oye, pero usted yo lo vi una vez que un plastrón y tiene un absceso y le sacó el apéndice. Bueno, sí, porque hay casos que uno se mete a drenar y ves que el plastrón se va soltando laparoscópicamente o quirúrgicamente y uno empieza a encontrar el apéndice y lo puede sacar, lo saca. Pero en general la recomendación es lo que te estoy diciendo. Manejo médico del plastrón, si hay absceso chico, antibiótico, si hay un absceso más grande, más de 4 centímetros o de 5 centímetros, igual que una diverticulitis abscedada, drenar el absceso y no sacar el apéndice, ya sea por radiología intervencional o quirúrgicamente. Uno abre la guata con la laparoscopía o abierto, drena, pone un drenaje, saca pus, toma cultivo y aprieta cachete. No hace nada más. Eso es lo oficial. Sí, nos a veces hacemos otras cosas, pero en general es lo primero es la información oficial y lo otro es el caso a caso. Ya. Y yo también tengo otra duda respecto al seguimiento de los pólipos de colon. ¿Ya? Es que he visto que hay como criterios para realizar colonoscopia según la histología del pólipo que Sí. se ocupó, el tamaño o el número. Y eso da una frecuencia en años o meses, pero en la práctica, al menos en el poli, a veces como que no era tan... o sea, no se restringía solamente a eso. ¿Hay algún criterio bien establecido o depende del caso a caso también? Sí, pues hay criterios y normas que han ido cambiando. En general, va caso a caso porque depende de la histología, del tamaño del pólipo, del número de pólipo, del antecedente del paciente. Por ejemplo, lo que importa son los adenomatosos. Si es un pólipo hiperplástico o hiperplástico da lo mismo, eso no hay malignidad. Que tengan atipia, los cerrados con atipia. Pero en general los adenomatosos es lejos lo más frecuente de los que importan. Si uno tiene un pólipo menor de 5 milímetros único, habitualmente, o dos menores de 2-3 milímetros, se recomienda a los 5 años. Pero eso son normas de ahora último. O sea, hace pocos años lo hacíamos a los 3 años. Por eso de repente uno puede decir 3 años más, o dice 5 años más, y ahí uno va viendo el caso a caso. Por ejemplo, si un paciente tiene un cáncer de colon, los 2 primeros años lo controla cada 6 meses, tenga o no tenga pólipo, ¿cachai? Si fue un pólipo que es chico, menor de 5 milímetros, único, con displasia, existen de bajo grado y de alto grado, ¿cierto? Antes existía también, esto ha cambiado, antes existía de bajo grado, de mediano grado y de alto grado. Ahora existe de bajo grado y de alto grado. Obviamente el de alto grado tiene más atipia y ese es precursor después del adenocarcinoma. Entonces, si un paciente tiene un pólipo de 5 milímetros que tiene displasia de alto grado y el otro paciente tiene un pólipo del mismo 5 milímetros con displasia de bajo grado, obviamente el de alto grado hay que hacerle antes. ¿Cachai? O si tiene más de uno, con mayor razón. Y ahí puede ir, depende si salió entero, puede hacerse al año, o si tenía focalmente, esa es la otra, dicen focalmente displasia de alto grado en el domo del pólipo y en la base te dicen displasia de bajo grado, pero en el límite de sección, si es que te informa que hay mucosa normal, uno se queda tranquilo y hace los 5 años. Por eso uno a veces es confuso porque uno tiene que leer la histología, ver al paciente, ver si ha tenido pólipo, ver si hay antecedentes familiares, ver si el paciente tuvo que tenga un pólipo de displasia alto o de bajo grado en un recto irradiado, ya sea por un cáncer de próstata en el hombre o un cervicuterino en la mujer. Ese hay que vigilarlo más, ¿cachai? Se saca y se vigila al año, los 2 años. Por eso caso a caso. Pero en general los adenomatosos depende del tamaño. Lo otro es la histología, que es que los vellosos son más malos que los no vellosos. Entonces, si es velloso
con alto grado, eso uno lo va controlando más. Lo otro, si la polipectomía quedó base comprometida, que la biopsia te dice base o tallo del pólipo comprometido con displasia a bajo grado, eso uno lo controla antes, al año o a los 6 meses, dependiendo de lo que salió la biopsia inicial. Si sale que está la base sana, uno se queda más tranquilo, puede tirar a 3, 5 años. Ahí caso a caso, efectivamente. Ya, gracias. No, aquí tengo una pregunta. Dele, yo no veo las manos porque como voy manejando, lo escucho perfecto. Ya, Hablen, ok. Ya. No, era más que nada por el tema de las indicaciones de cirugía electiva en el caso de la enfermedad diverticular, pero no complicada. Porque tengo entendido que algunos ejemplos son como estenosis o que tengan mucha sintomatología. Sí. Pero ¿qué otros casos puede ser, por ejemplo? Ya. Ahí en la enfermedad diverticular existen 2 grupos, ¿cierto? El cuadro agudo, la indicación de cirugía en cuadro agudo, y lo que está diciendo tú, cirugía electiva pasado los cuadros agudos. Obviamente ahí el cuadro agudo entre los hinchas y las peritonitis, perforadas, hinchas 3, 4, ¿cachai? Eso en agudo, o hemorragia, así, pero es raro que esté una diverticulitis más una hemorragia, o es la hemorragia o es la diverticulitis. Ya, pero en electivo, o sea, pasó el cuadro y uno dice, señora, ¿sabe qué? Ya han pasado 4 meses, yo creo que hay que operarla. ¿Quiénes? Y hay un mundo grande que también ha cambiado. Yo cuando era becado, se decía, después del segundo episodio, hay que hacer, porque va a ser un tercer episodio, hay que operar. O primer episodio antes de los 50, ¿cachai? No, antes de los 40. Esas indicaciones ya no existen, esos son de textos antiguos. Las indicaciones actuales, hay algunas que son bien como más absolutas y otras relativas y caso a caso. En lo típico que se sabe es que pacientes que hacen abscesos tienden a hacer abscesos en su siguiente diverticulitis. Pacientes que hacen diverticulitis simple, o sea, común y corriente se maneja en casa con antibióticos orales, tienden a hacer diverticulitis simple. Entonces los pacientes que ya tuvieron abscesos, sobre todo si estuvieron hospitalizados, pasado por radiología intervencional, esos pacientes tienen indicación de cirugía en frío, o sea, cuando ha pasado el cuadro agudo. ¿Qué otro paciente? Diverticulitis también con abscesos chicos, aunque no haya sido drenado, en pacientes inmunosuprimidos, corticoides, o sea, artritis reumatoide, cualquier insuficiencia renal, porque se tiene más posibilidad de volver a hacer un cuadro y con un absceso en un paciente inmunodeprimido más grave también. Entonces, son situaciones de pacientes. Lo otro, pacientes que hayan tenido, si han tenido más de un absceso con mayor razón, pacientes que han requerido hospitalización, aunque no hayan tenido absceso, ¿cachai? Que hayan tenido hospitalizaciones por enfermedad diverticular, por el manejo del dolor, por ruralidad, ¿cierto? Si uno está en la isla de Chiloé y muchas veces una diverticulitis que se puede ir para la casa y uno le dice, oiga, venga 48 horas y sigue con molestia. Si uno está en Chiloé, invierno, llueve, hay inundaciones, ¿cómo se llama? El ferry, la barcaza no sale. Voy aquí para que me tengo que dejar el auto porque está mal el portón del edificio y tengo que hacerlo. Tengo que irme para atrás que no vayan a cogotear. En este momento el doctor Jan está haciendo una encerrona, un puerto más. Ya, esos casos de ruralidad, por ejemplo, también se hospitalizan. Entonces, si uno tiene un paciente que tiene posibilidad de volver a hacer una diverticulitis y resulta que... A mí me pasó, un viejo, o sea, aunque era joven, tuvo una diverticulitis y era de Antofagasta, era minero, y se pone como 7 o 15 días en la faena y le tocó una diverticulitis, pensaron que era una apendicitis, lo bajaron a Antofagasta, lo operaron, cacharon que era una diverticulitis y el gallo dijo, yo no quiero volver a vivir esta cosa. Claro, porque el gallo estaba aislado, entonces lo operamos, le sacamos el colon, el sigmoide donde hizo la diverticulitis, a pesar de que fue una diverticulitis simple, entre comillas por ruralidad o por acceso, por dificultad en el acceso. Igual cuando uno le saca el apéndice a los que se van a la Antártida por 1 año, 2 años, profiláctico. Ya, la otra indicación que es absoluta es los que tienen fístulas. Las fístulas de colon son varias, eso pueden preguntarnos si hay que tocar con el de coloprocto. Fístulas de colon más frecuentes, la vejiga, el útero, la vagina,
otra del sigmoide al recto, del sigmoide a un asa intestino de hilo que está al lado, y la más menos a la piel cutánea. Estoy en un subterráneo, ¿me escuchan? ¿O se fue la señal? ¿Aló? Sí, se alcanzó a escuchar que era la menos Se escucha. frecuencia de la piel. Ya, entonces, las fístulas. Eso tiene indicación, obviamente porque sale caca por la orina. La otra es la estenosis, ¿no es cierto? Que también dijiste que es una complicación también tardía después de mucho del proceso inflamatorio que va produciendo reparación, cicatrización, y se estenosa, obviamente, estenosis sintomática. Lo otro es el dolor crónico también, dice, hay pacientes que quedan con dolor, uno los trata, les da un año, rifaximina y siguen con, ya, también lo termina operando. Habiendo descartado colopatía funcional. Esa parte es complicada porque ¿qué es lo que es colopatía funcional? ¿Qué es lo que aquí a veces se confunde? O se puede tener dos cosas. La otra indicación es la duda del cáncer. A veces hay un proceso inflamatorio, una zona gruesa, la colonoscopia te dice que no, pero sí le duele, bueno, también se opera. O cuando los colonoscopios no pasan por estrechez, estenosis y están sintomáticas. Ahí uno va viendo indicaciones caso a caso, pero en general lo habitual, la indicación clásica es los que tienen abscesos que se han drenado o los que tienen fístula o los que tienen estenosis. Eso es típico. Y después empieza el número de veces que ha tenido, si requiere hospitalización, si hay ruralidad, si permanece un dolor crónico, o si se me fue la otra, que la duda con el cáncer. Eso. Por ahí va. ¿Aló? ¿Estamos ahí todavía? Sí, sí está. Ya. Dígame eso, para ver si estoy bien. No me cogotearon y estoy en subterráneo, sí, pero démosle, yo me quedo aquí adentro, pues no, porque tengo un niño chico y ese sí que va a lesear. Aquí estoy más tranquilo en el auto. Sigamos, Ahí lo tengo otra pregunta chiquitita dale. con el tema del apendicitis, porque tengo entendido que igual han salido estudios que dicen que en algunos casos podría manejarse con antibióticos y todo, pero obviamente eso tiene mucho más riesgo de recurrencia a largo plazo. En la práctica se operan todos sí o sí, ¿verdad? Sí, pues claro, hay trabajo de manejo antibiótico, pero hay que tener un seguimiento. La norma de nosotros es operarlo. Casos hemos tenido también pacientes que son hallazgos de repente en una ecografía, un escáner, y que es poco sintomático y que son inmunocompetentes. Ya uno les antibiótico, lo observa, lo controla después. Pero en general, un paciente que consulta la urgencia, está con dolor, por algo lleva a la urgencia, la indicación es la cirugía. Está bien que digan, hay casos especiales, cuidado, igual que la diverticulitis, que pueden manejarse sin antibióticos, pero en general nosotros tratamos con antibióticos. Oye, la típica pregunta que le toca con el doctor Chende, con quien sea, la apendicitis es diagnóstico clínico, ¿cierto? Lo que pasa es que ahora yo sé que estamos acostumbrados o mal acostumbrados a que todos, por lo menos los del J, todos pasaron por escáner. Pero eso no es que seamos tontos, no es idea, sino que es complejo explicar. Es una larga historia que tiene que ver con que el recurso está presente. Yo trabajé médico legal, ha habido muchas demandas, no con el hospital de nosotros, pero sí en otros contra colegas que por diagnósticos tardíos, que no le hicieron imagen. Entonces, la mayor parte de la gente, los que trabajan en urgencia, le hacen los urgenciólogos, le piden escáner. Entonces, lo lógico es que el diagnóstico es clínico, cuando hay duda diagnóstica, o un paciente mayor de 40 años que puede haber una neoplasia, si un viejito no entra, pero aunque sea apendicitis, como dice el doctor, es frecuente, uno le hace un escáner, porque entre un tumor perforado o un tumor complicado puede dar el mismo cuadro de una apendicitis, en un viejito mejor hacerse. Pero en general, cuadro clínico e imágenes cuando hay duda diagnóstica. No sé cuál es el diagnóstico de la apendicitis. Un escáner, el tiro. No, pues, ahí a los viejos convulsionan. Diagnóstico clínico.
tacto rectal. Los que el recto le pregunten por el cuadro clínico del cáncer de recto, que sí que hay que hacer un tacto rectal. De repente uno se lo salta por obvio. ¿Los otros ya se fueron o están...? No sé si hay más dudas. ¿Alguien Ah. tiene más dudas? Como para... Doc, yo tengo una duda en las obstrucciones intestinales. Cuando dicen que son incompletas, ¿eso es clínico o es como a la imagen? Mira, estoy pensando, no lo había pensado. Principalmente es clínico. ¿A qué se refiere con obstrucción incompleta? A que, o sea, completa es que esté 100% cerrado el lumen, entonces no hay paso en el intestino delgado o en el colon, de lo que sea, ni de gases, ni de caca o líquido intestinal, por lo tanto no hay tránsito, hay más dolor y el cuadro es más agresivo. Incompleto, por ejemplo, en cáncer que llegar a la... Es simple instrucción, es gradual, no es que uno va caminando por la calle cuando la pelota y se acuesta y en la noche tiene una obstrucción completa. Sino que va de a poco, entonces primero hay alteraciones del tránsito y ya cuando hay una obstrucción deja de hacer caca, pero por ejemplo sigue eliminando gases o elimina un poquito de posición. Entonces ahí clínicamente es incompleta. Y cuando en un escáner uno podría poner una imagen, es que si es una obstrucción de colon, estoy pensando, el radiólogo describe que hay contenido en la ampolla rectal, supongo. ¿No? Pero igual tiene posición. Pero es difícil que por imágenes digan, salvo que le ponga contraste hidrosoluble por el recto, le dé un trago de bario, o de no de bario, de hidrosoluble para que pase. Pero si con la pura imagen es difícil. No es clínico. Y siempre, lo otro que dicen los cirujanos más viejos es que la obstrucción incompleta es como que no tiene que producir relajo, en el sentido de relajarse, ya pasó y como dejar de observar al paciente. O sea, un paciente que llega de repente muy tapado, se puede ir destapando a poco, perfecto. O sea, un control clínico frecuente, como el que está con poco de tránsito, dice, esto es incompleto, puede transformarse en completo e ir empeorando. Entonces ahí el cuadro clínico del dolor, la dispersión, si los parámetros inflamatorios van subiendo, después empieza con leucocitosis, fiebre, taquicardia, son puros signos de gravedad, de que se está isquemeando la tripa y que ya no hay que seguir esperando. Pero lo más frecuente es el dolor. Pacientes que no se le quita el dolor, no, terminan operándose. Hay un porcentaje importante que se resuelve solo, va disminuyendo el dolor, no le sube la PCR o le baja, etcétera, etcétera. El cuadro clínico y el alto se sospecha y seguimiento. Eso es clínico. A la pregunta, es clínica la incompleta. Gracias, Doc. Y otra duda como ¿en qué pacientes le hacen tránsito? Como en vez de operarlos o las obstrucciones. En colon no. En colon, bueno, ahí no tenemos tránsito con marcadores, pero esa es otra cuestión. Yo creo que te refieres a intestino delgado. La obstrucción es alta. Sí, es una cosa más de ahora último, los últimos años, el tránsito. Y el tránsito con hidrosoluble, para que supone que estimula el paso. Pero esos son pacientes, ¿en qué pacientes? Justamente lo que estamos diciendo, que no tenga fiebre, que no esté con 20.000 blanco, una PCR disparada, con signos peritoneales. Ay, no. Doctor, Se cayó. se cayó. ¿Lo cogotearon de verdad? Usted. Se volvió. No sé qué caso la escuchar. Ya, nos quedamos que pacientes no estables, que no estén choqueados prácticamente. Del tránsito, sí, pues. Pacientes que están estables, que no tienen fiebre, que no tienen signos de irritación peritoneal, que
están con un dolor así que se van a morir, a esos pacientes hacerle, está bien, el tránsito. Es decir, el paciente está con fiebre, peritonitis, taquicardia, 20.000 blanco, desviación izquierda, etcétera. No, pues está complicado, es mejor operarlo. Gracias, doctor. Doc, respecto a lo mismo, yo tenía una duda de cuánto es el tiempo prudente para mantener a estos pacientes hospitalizados a la espera de su resolución. Si es que, bueno, evidentemente no van empeorando, pero ¿cuánto tiempo hay que observarlos? Ya, hasta que pase por completo. Estamos hablando de la obstrucción, ¿cierto? Sí, todavía no es obstrucción. De la obstrucción intestinal. Sí, hasta que pase por completo. Uno no puede mandar a un paciente así semi-tapado para que vaya a comer normal a la casa. O sea, el paciente que está subocluido y que le haga o no le haga tránsito, si pasa el cuadro, ahí se va con un cuadro, o sea, que esté bien, ¿cachai? Comiendo prácticamente todo, caminando, comiendo, no vomitando. ¿Sabes? Si el paciente, claro, suponte ya lleva 2 días, tampoco mejor empieza a comer y le dan más comida y empieza a vomitar o se reagudiza el cuadro, jodiste, ese hay que operarlo, hay que usarle máquina. El paciente que va bien, que se mejora, está bien, pero si no, a pabellón. No puede mandar un paciente de medio filo para la casa en estos cuadros. O sea, termina de tapar en la casa y va a llegar perforado. ¿Me siguen escuchando? Que ahora estoy... ¿Sabéis lo que voy a hacer? Muchas gracias. Si quedan todavía preguntas, voy a tomar el ascensor y voy a salir al lobby del edificio, ahí para que mejor. Dame. No sé si me siguen escuchando. Sí, pues yo veo que se mueve ahí Rosario. Estamos activos. Sí, doctor, seguimos escuchando. Ya. Entonces sigamos haciendo preguntas. Yo tengo otra. Dale. En el tránsito, lo que hablaban recién, cuando los pacientes estaban estables y le hacían la prueba, ¿cuánto tiempo es? ¿Qué dura el examen? Que uno espera para ver si pasó el eso contraste. es tiros en horas. Tú le das el contraste, el hidrosoluble. Bueno, José. Ya. Aquí me voy a poner en el... Ya, aquí sí. Ahí está estudiando. Eso a la hora, 2 horas, uno empieza, se hace la radiografía y se ve cómo pasó, si pasó o no pasó. Se supone que eso estimula y el paciente al final termina haciendo deposiciones si anda bien. Pero eso está, en el día te das cuenta si anduvo o no anduvo, no es porque vamos a esperar un par de días. O sea, al par de horas, a la hora, 2 horas, 3 horas después le hace y se ve que pasó y al tiro. Es rápido, dentro del mismo día. Y ahí uno sabe si se mejora, si no pasa nada y el paciente empeora y se pone a vomitar y que no pasa el contraste a las pocas horas, ese se opera. En el día se resuelve eso. Otra cosa, el paciente que tiene un vólvulo de sigmoides, en teoría se propone que pueden responder inicialmente al manejo endoscópico, o sea, devolvularlo. Sí. Después igual hay que hacer una cirugía diferida. Sí. Y la misma cuestión, lo mismo que lo mismo la obstrucción. O sea, si el paciente llega le hace una imagen, escáner, radiografía, lo que sea, la imagen del grano de café, y tiene un vólvulo sigmoide, fíjense, pues si el paciente está con fiebre, signos peritoneales, taquicárdico, choqueado, con lividez, eso uno no va a llamar al endoscopista para que le venga a desvolvular, ese gallo hay que operarlo, porque tiene isquemia, tiene necrosis, o está con una peritonitis, o para allá va, ¿cachai? ¿A cuál paciente uno le indica que el ideal es la desvolvulación endoscópica, porque ahí no se salva la cirugía de urgencia? Es el paciente que está con el vólvulo, pero que se ve que está bien, o sea que no tiene mucha leucocitosis, no tiene gran dolor, no tiene irritación peritoneal, etc. Ese se puede desvolvular endoscópicamente y ese es el tratamiento agudo para salir de la urgencia. O sea, para no tener que operar en la noche o al otro día. Pero obviamente, si se volvuló una vez, parece que se mejora, incluso puede ir para la casa o completar el estudio, pero eso hay que operarlo, porque la historia natural es que se va a volver a volvular. Entonces, ¿tiene indicación de cirugía? Ya tal vez no tan de urgencia,
¿Cuál es la gracia? Que un paciente que llega a las 4 de la mañana y está volvulado, y uno lo mete a pabellón, le termina haciendo un Harman, que es lo más clásico. En cambio, si uno lo logra desvolvular endoscópicamente, lo saca de la urgencia y transforma una urgencia más relativa o más electiva, digamos, y le puede hacer una cirugía programada con preparación de colon, con anastomosis, etcétera, que puede ser en la misma hospitalización o después. Pero si el paciente está mal, está choqueado, está con fiebre, signo de irritación peritoneal, ya llegamos tarde y ahí hay que operarlo, no hay que hacerle el Harman. Nosotros, ahora, no sé quién está usted, operamos un viejito, ¿cierto? Que dice un mini Harman que había estado, ya era como segunda o tercera hospitalización por vólvulo. La historia normal es que se va a volvular. Entonces ahí, bueno, tenía Parkinson, no sé si se acuerda. Lo operamos. El del megacolon. El del megacolon, sí, no, bueno, ¿cómo se llama el viejo? Pero anduvo Manuel bien. Sierra. El ¿Cuánto? Ogilvy. Manuel Sierra. Ese. Pero no era Gilby, sí, por ahí escuché que no, ese no era Gilby. Eso se decía. Tenía Chaga al final, era megacolon. Sí. Sí, porque no quiere la Gilby, pues la Gilby es un cuadro agudo que desaparece y después el colon vuelve a lo normal, no le queda dilatada. Recuerda que la definición de megacolon es una dilatación patológica del colon que es crónica, o sea, que en ausencia de obstrucción. O sea, si yo tengo un tumor o alguien, no sé, pues me hace una ligadura del recto. ¿Quién me hace una ligadura? Bueno, pues obviamente se dilata el colon por la obstrucción, pero eso no es un megacolon, es una dilatación por una obstrucción. En cambio, el megacolon, en ausencia de un factor obstructivo mecánico, está dilatado crónicamente, que aunque le saque el fecaloma, le desvolvule, el colon sigue como un guatero, que puede estar desocupado, pero guatero vacío, pero de gran tamaño. Eso no se mejora. En cambio, el Ogilvy, sí, pues, se mejora. Es una cuestión funcional que tú lo descomprimes, pasó el cuadro agudo y el paciente queda con el colon normal. El megacolon sigue dilatado. Y lo otro que tiene, la otra característica del megacolon, ¿cuál es? A ver, ¿por qué le toca con coloprocto? Que Está lleno de permanente. Y es una hipertrofia de la capa media. Oh, muy bien. Y la hipertrofia de la capa muscular en paredes gruesas. De lucha crónica. École. Está bonita la noche. Ya, ¿estamos quedando dormidos? ¿O alguna otra cosa? ¿Alguien tiene más dudas? No. Cuando en el estudio de la hemorragia se propone ¿Ya? que, bueno, hay varias imágenes y cada imagen tiene como una cantidad de volumen de sangrado, se podría decir, de flujo de sangrado, que Sí. puede detectar. Ahí teníamos la duda con unos compañeros, el angiotac, la angiografía, cuáles son los volúmenes aproximados de cada una. Como el sangrado que Ya. detecta. Ay, increíble porque uno ha ido, o sea, yo he visto, bueno, será que estoy muy viejo, pero cómo ha ido cambiando toda esta cuestión de la hemorragia digestiva, que el angiotac antes era una cuestión, o sea, ahora se transformó en la joya de la corona, como dicen algunos. Con la primera indicación que es rama, antes siempre en la colonoscopía, ahora el angiotac en agudo es mejor, porque hay más acceso a escáner, no requiere tanta estabilidad hemodinámica como una angiografía. Bueno, pero en general, la papa, ¿cuál es la papa? Como decía don Francisco en Sao Giante. ¿Dónde está la papa? La papa es pillar que esté sangrando en el momento. Porque los sangrados, en general, no son continuos, no es que el paciente está sangrando así un chorrito o goteándose constantemente, son intermitentes. Sangra, de repente para una hora. Entonces, si que tuviste la suerte de hacer justo la angiotac, en el momento que está sangrando, lo más probable es que se vea cómo sale el contraste del lumen. Igual que en la angiografía. La angiografía cada vez es menos, porque ¿cachai lo que hace la angiografía? Hay que llamar al intervencional, porque para hacer un escáner no es necesario un radiólogo intervencional o un cirujano vascular. Basta con que el tecnólogo haga el escáner, le pone el contraste, 5 minutos, ya lo escaneaste y se vuelve a la urgencia. Entonces, esa es la gracia. El otro, hay que acceder a una vía arterial o venosa arterial, darle contraste, tenerlo en el telecomandado. Es un hueveo, entonces, pero dicen que
bueno, antes del angiotac es que tenía que ser que la angiografía era 0,5 ml a ver, minutos. Pero la verdad es que eso ya da lo mismo, porque con el angiotac da lo mismo. Lo importante es que esté sangrado en el momento. No creo que les pregunten mucho volumen. Angiotac y scan y coloma. Bueno, cuando ya uno empieza a pedir, no sé si vieron que la cintigrafía, esa cuestión cuando está viendo cintigrafía, porque igual que la cápsula endoscópica, después ya estáis perdidos, no caché dónde sangra. Pero nosotros los cirujanos, como ustedes ya pasaron, están terminando, cachan cuál es nuestra mentalidad. Somos animales de casa, entonces, ¿qué nos interesa, por ejemplo, cuando uno hace turno de urgencia en paciente que sangra? Bueno, sabemos que la inmensa mayoría va a parar solo, independiente que la haga colono, la haga esto otro, le diga persil, bueno, obviamente si está anticoagulado y está pasando su anticoagulación, uno lo suspende, para ahí obviamente tiende a mejorar, pero en general, lo que no, uno sabe que va a parar solo espontáneamente la evolución natural. Y que un pequeño porcentaje, o sea, uno se acuerda con los dedos de una mano cuáles son los pacientes que uno tenía que operar en mi vida por hemorragia de colon, con todas las indicaciones de urgencia masiva, que las transfusiones, que sigue choqueado, y ahí lo que nos interesa es saber dónde está sangrando, y para eso sirve la angiotac, para saber qué ir a sacar. Eso digo como animal de casa. Está sangrando el ángulo esplénico, vamos a sacarle el ángulo esplénico. Está sangrando el sigmoide, vamos a sacarle el sigmoide. Está sangrando el ciego, vamos a sacarle el ciego. Y si no sabe, la indicación es sacar todo el colon. Ahí está la dificultad de identificar si está sangrando el colon, o sea, del hilo terminal. Bueno, ahí hay distintas formas, pero son tan pocas las veces que uno haga lo que haga, sangrado para solo. Si yo me acuerdo, la última fue hace como 8 años, 7 años. Y no, hoy no alcanzó para nada, para nada. O sea, cuando uno empieza que la angiografía, que la cintigrafía, son pacientes estables, de medir la cápsula, pasan los días. Lo importante para nosotros los cirujanos es saber dónde está sangrando. Que el hilo, en el ciego, porque si se larga sangra y no para, eso es lo que hay que ir a sacar. ¿Qué? Perdón. Dale. Está lista la comida. Perdón. Está llamando a la mamá. Está bien, pues madre hay una sola. Supongo que tu mamá no tengo idea de iglesia. Ya, ¿qué más? ¿Cuántos vamos quedando? No, unas 13. Ah, no, igual, eran como 15, 16. 21. Oye, los felicito. Creo que veo 13, ¿no? Los felicito porque estoy sorprendido, son muy mateos. Ya, rifamos la última. ¿Qué otra? Bueno, yo no sé, pues, lo que típico se pregunta: apéndice, enfermedad testicular, el manejo de los antibióticos, cuándo hospitalizar, por ejemplo, cuándo se hospitaliza, ahí tienen que ser las que tienen patología, que lo inmunocomprometen, la ruralidad, el manejo del dolor, de repente pacientes son sanos que tienen un dolor intratable, que requiere opiáceos para adentro también. Lo otro, si es un paciente que está tiene una cagada de diverticulitis, pero está vomitando y vomita, no lo podéis mandar para la casa a tratamiento antibiótico y que coma liviano porque está, o líquido o hídrico, porque va a estar vomitando, pues también, para la hiperemesis, igual que el manejo del dolor, aunque no tenga absceso, también para esto, ¿cachai? Son cosas como de criterio general. Eso siempre se pregunta. La obstrucción, ¿cuáles son las obstrucciones más frecuentes? Esa que han respondieron todos bien en los que yo corregí por hoy día. Centro intestino delgado, bridas y hernias, después ya empiezan los besoares, los tumores, intususcepción y cuestiones más raras. En Crohn, y en colon, siempre se decía cáncer y megacolon. Ahora el megacolon, claro, como el Chaga ya casi no existe, pero sí lo he comentado el megacolon del paciente, del viejito, del Parkinson, eso ha aumentado. Pero él echaba 2 porciones de paciente. Sí, no, sí sé que tenía, pero es excepcional. Puede ser, pero además tenía Parkinson, tenía otras cuestiones, creo que tiene una mezcla de cuestiones. Pero lo habitual es no encontrar Chaga, cada vez menos frecuente. Pero el cáncer es la primera obstrucción intestinal, cáncer, eso tiene que decir.
El cáncer es lo primero que uno piensa en obstrucción. Después ya el megacolon, después vienen las complicaciones de la enfermedad vesicular, como la estenosis, también hay complicaciones de la colitis isquémica, porque por isquemia también pues, se va produciendo reparación, cicatrización y estenosis, el Crohn. Hay obstrucciones menos frecuentes por el, ¿cómo se llama? Endometriosis. Y las complicaciones del megacolon, el vólvulo, el fecaloma. Y cada uno tiene sus complicaciones como la perforación, etcétera, etcétera. Eso. Ya, pues. Siempre es un gusto, cuando me dijeron a las 8, que lata a las 8. Pero, la verdad, uno empieza la cuestión y no se acuerda de por qué nos gusta hacer esta cuestión. Medio latero, pero siempre he entretenido los cabros. Nos mantienen. Yo que soy músico siempre tengo con gente más joven. ¿Por qué? Porque mis compañeros de universidad envejecieron todos esos jóvenes, están todos viejos. Entonces, ¿quién siguen tocando los jóvenes? Lo mismo el hospital es una eterna fuente de juventud. Así que muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.